El tren se detuvo bruscamente y Margaret Sinclair pegó la cara al cristal helado. La nieve caía tan densamente que no podía ver el andén. Sus dedos temblaban alrededor de la carta. La única prueba de que alguien en algún lugar la quería. Estación de Silver Creek, última parada. Cogió su maleta gastada y salió a la ventisca. El frío la golpeó como una bofetada. Buscó con el corazón palpitante en el andén. No vino nadie. Él prometió que estaría allí. Abrigo marrón, alto, 3 niñas pequeñas, pero el andén estaba vacío. Solo había silencio, nieve y la sensación de que había cometido el peor error de su vida. Si quieres saber qué pasa después, suscríbete a nuestro canal y sigue el viaje de Margaret hasta el final. Comenta abajo desde qué ciudad lo estás viendo. Me encantaría ver hasta dónde llega esta historia. Atrapa. El jefe de estación ya estaba cerrando la puerta cuando Margaret le llamó. Por favor, ¿hay alguien esperando? A un hombre llamado Thornton. Se giró, levantando las cejas. Thornton. Elijah. Thornton. Sí. Su voz se quebró. Se suponía que iba a encontrarse conmigo. El anciano la miró de arriba abajo. Su abrigo fino, sus botas gastadas, su ropa de ciudad totalmente inadecuada para el invierno de Montana. Algo parecido a la lástima cruzó por su rostro. Señora, nadie viene con esta tormenta. La casa de Thornton está a 13 kilómetros. Las carreteras están cubiertas de nieve. Margaret sintió un nudo en el estómago, pero él sabía que yo llegaba hoy. Él mismo envió el billete de tren. Supongo que la ventisca tenía otros planes. Se quedó allí de pie, con la nieve empapando sus botas y la carta arrugándose entre sus dedos helados. Había vendido todo lo que tenía, había dejado su habitación en la pensión, había viajado 3.200 kilómetros por la promesa de un desconocido y ahora estaba abandonada a su suerte. ¿Hay algún hotel cerca?, preguntó, sabiendo ya que no podía permitírselo. La Posada Miller, a 2 manzanas al este, respondió él tras una pausa. ¿Tiene dinero? Tenía exactamente $340, suficiente para una noche, quizá 2 si no comía. Me las arreglaré. Él se tocó el sombrero y desapareció en el interior, dejándola sola con el viento aullando. Margaret siguió caminando. La nieve le llegaba hasta las rodillas en algunos lugares y sus finas medias se empaparon en cuestión de minutos. Le castañeteaban tanto los dientes que pensó que se le iban a romper. Había sido un error. Venir aquí había sido un error. Pero ¿qué otra opción tenía? Boston no le ofrecía nada. No tenía familia, ni perspectivas, solo una habitación diminuta encima de una lavandería y jornadas de 14 horas encorvadas sobre una máquina de coser hasta que le sangraban los dedos. Cuando llegó la carta, 3 meses atrás, la leyó 17 veces. Estimada señorita Sinclair, soy un viudo con 3 hijas pequeñas que necesitan el cuidado de una madre. Le ofrezco un hogar, un trabajo honesto y respeto. Si está dispuesta, le enviaré el billete de tren. Firmado, Elijah Thornton. No era romántico, ni florido, pero era real. Ella respondió el mismo día. Ahora, avanzando a trompicones por una ventisca en una ciudad que no conocía, se preguntaba si la carta había sido real. La posada de Miller era un edificio achaparrado de madera con escarcha en las ventanas y humo saliendo de la chimenea. Margaret empujó la puerta y casi se derrumba por el calor repentino. Una mujer detrás del mostrador levantó la vista. Cara redonda, cabello gris, ojos estrechos y afilados como agujas. Dios mío, pareces medio muerta. Necesito una habitación. La voz de Margaret salió en un susurro. $1 por noche, comidas aparte. Margaret contó las monedas con los dedos entumecidos. $3, 3 noches. Luego se quedaría en la calle. La mujer, la señora Miller, la observó contar con una expresión que Margaret no pudo descifrar. ¿Eres la novia por correo? Margaret se quedó paralizada. Disculpa, las noticias vuelan en los pueblos pequeños, cariño. Thornton lleva semanas contándoselo a todo el mundo. Que va a venir una mujer de Boston para ayudar con las niñas, resopló. La mitad del pueblo ha estado apostando sobre si realmente aparecerías. A Margaret le ardían las mejillas. Estoy aquí. Ya lo veo. La señora Miller deslizó una llave por el mostrador. Habitación 4, arriba. Te enviaré un poco de sopa. Gracias. Cuando Margaret se giró hacia las escaleras, la señora Miller añadió, la tormenta debería amainar por la mañana. Thornton es un hombre decente. Callado, pero decente. Vendrá. Margaret no respondió. Solo subió las escaleras, un escalón helado tras otro.
No durmió esa noche. La habitación era pequeña pero limpia, con una cama estrecha y una ventana que traqueteaba con cada ráfaga de viento. Se sentó envuelta en la fina manta, observando la nevada y pensando en las 3 niñas pequeñas a las que nunca había conocido. Rosalie, de 10 años. La carta decía que era muy responsable, demasiado seria para su edad. Thornton había escrito que había estado tratando de hacer de madre para su hermana desde que su madre falleció. Violet, de 7 años. Tranquila. No hay que tomarse como algo personal que no hable. No ha hablado mucho desde el funeral. Y Lily, de solo 2 años, no recuerda en absoluto a su madre. Quizás eso sea una bendición. 3 niñas pequeñas que habían perdido a su madre. Y Margaret debía sustituirla. ¿En qué estaba pensando? Ella no era madre. Nunca había cogido a un bebé en brazos. Sabía coser vestidos, zurcir calcetines y estirar una comida para 3 hasta convertirla en una comida para 5. Pero ser madre, eso requería algo que no estaba segura de tener. Sacó la única fotografía que tenía de su madre, tomada 10 años antes de que la tuberculosis la consumiera por dentro, antes de que Margaret la viera consumirse en una pequeña habitación que olía a sangre y muerte. No sé lo que estoy haciendo, mamá, susurró, pero no podía quedarme allí más tiempo. Simplemente no podía. La fotografía no respondió. Margaret la apretó contra su pecho y finalmente cerró los ojos. La mañana llegó gris y silenciosa. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo cubierto de blanco. Margaret se vistió con su vestido más limpio, de lana azul con parches en los codos, pero aún decente, y bajó las escaleras. La señora Miller ya estaba en la encimera, deslizando un plato de galletas hacia ella. «Come. Parece que un viento fuerte podría derribarte». Margaret se sentó y comió, demasiado hambrienta para sentir orgullo. Las galletas estaban calientes y mantecosas, lo mejor que había probado en meses. «Está aquí», dijo la señora Miller. Margaret se atragantó con la galleta. «¿Qué?» Thornton llegó hace unos 10 minutos. Está esperando fuera. El corazón de Margaret se estrelló contra sus costillas. Se levantó tan rápido que casi tira la silla. «Gracias por todo». La señora Miller hizo un gesto con la mano. «Vete, cariño». Se inclinó hacia ella. «No dejes que los pequeños te asusten. Solo están sufriendo, igual que él». Margaret asintió, cogió su maleta y salió al frío. Él estaba de pie junto a un carro, sacudiéndose la nieve de las botas. Era alto, de hombros anchos y cabello oscuro, con mechones plateados en las sienes. Tenía el rostro curtido, impenetrable. Llevaba un abrigo grueso y un sombrero de ala ancha que le cubría los ojos gris azulados. Levantó la vista cuando ella se acercó y durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces se quitó el sombrero. «Señorita Sinclair, señor Thornton», asintió una vez, lentamente. Tenía la mandíbula apretada. Sus ojos la recorrieron, no evaluándola, solo observándola, como si intentara resolver un problema. «Disculpas por lo de ayer». La tormenta llegó más rápido de lo esperado. El camino era intransitable. «Lo entiendo». Otra pausa. El silencio se prolongó incómodamente. «¿Ha comido?», preguntó finalmente. «Sí. Bien, es un viaje largo», señaló hacia el carro. «He traído mantas. En las montañas hace frío». Alcanzó su maleta y sus dedos se rozaron. Sus manos eran ásperas, callosas, cálidas, a pesar del frío. Margaret se subió al asiento del carro, con el corazón latiéndole con fuerza. «Ya está. Ahora no hay vuelta atrás». Viajaron en silencio durante casi una hora. El camino serpenteaba entre pinos cubiertos de nieve, ascendiendo sin cesar hacia las montañas. El aliento de Margaret salía en bocanadas blancas y, a pesar de las mantas, temblaba. «¿Tienes frío?», se sobresaltó al oír su voz. «Estoy bien. Estás temblando. Soy de Boston. No estoy acostumbrada a este tipo de invierno». Él gruñó. «Ya aprenderás». Más silencio. Margaret lo observó con el rabillo del ojo, la expresión de su mandíbula, la forma en que sus manos sujetaban el timón con firmeza y seguridad. No era guapo en el sentido clásico, pero había algo sólido en él, algo real. «Señor Thornton». «Eli», parpadeó ella. «Perdón, llámame Eli. El señor Thornton era mi padre». «Eli», repitió ella. El nombre le sonaba extraño. Quería preguntarle por sus hijas. Sus manos se tensaron ligeramente, pero ella se dio cuenta. ¿Qué hay de ellas? ¿Qué debería saber antes de conocerlas?
Se quedó callado durante un largo rato. Rose es la mayor, lleva las riendas de la casa desde que murió su madre. Cree que tiene que ocuparse de todo y de todos. Hizo una pausa. No te lo va a poner fácil. Margaret asintió. Y Violet es muy frágil. No la presiones. Ya se abrirá cuando le llegue el momento, o nunca. Y Lily, por primera vez, algo se suavizó en su rostro. Solo un instante, pero Margaret lo captó. Lily es fácil. Solo quiere que alguien la abrace. Bajó la voz. Se merece una madre. Todos la merecen. A Margaret se le hizo un nudo en la garganta. Haré todo lo que pueda. La miró de verdad, y algo pasó entre ellos. No era exactamente calidez, más bien reconocimiento. Es todo lo que pido, dijo. El rancho Thornton apareció ante sus ojos justo cuando el sol se abría paso entre las nubes. Era más grande de lo que Margaret esperaba. Una casa de madera de 2 pisos con humo saliendo de la chimenea. Un granero enorme, pastos cercados cubiertos de nieve. Las montañas se alzaban detrás, con picos blancos que tocaban el cielo. Pero lo primero que Margaret notó fueron las 3 pequeñas figuras de pie en el porche, mirando, esperando, inmóviles como estatuas. Han estado preguntando por ti, dijo Eli. Toda la semana, emocionadas, asustadas. Detuvo el carro y bajó. Luego se estiró para ayudarla. Sus manos la rodearon por la cintura, con fuerza y cuidado, y ella sintió que se le enrojecían las mejillas. Gracias. Él asintió y la condujo hacia la casa. Las 3 niñas no se movieron. La mayor, Rosalie, estaba delante, con la barbilla levantada y los brazos cruzados. Tenía el pelo oscuro de su padre y la mandíbula obstinada de su madre. Sus ojos eran fríos. Detrás de ella, Violet apretaba contra su pecho una muñeca de trapo, medio escondida detrás de su hermana. Ojos marrones grandes, rostro pálido, labios temblorosos. Y en la puerta, una mujer que Margaret no reconoció sostenía a una niña pequeña que se retorcía, con rizos salvajes y una sonrisa con huecos entre los dientes. Esta es la señora Brennan, dijo Eli. Ha estado ayudando con las niñas. La mujer, Martha Brennan, sonrió cálidamente. Bienvenida, señorita Sinclair. Dios sabe que estas niñas necesitan una mano firme. Gracias por cuidarlas. Es un placer. Dejó a Lily en el suelo y la niña se dirigió inmediatamente hacia Eli con los brazos extendidos. Papá, papá, súbeme. Él la cogió con facilidad y Lily enterró la cara en su cuello. Algo en el pecho de Margaret se estremeció al ver la escena. Niñas, dijo Eli, esta es la señorita Sinclair. Se va a quedar con nosotros. Silencio. Rosal entrecerró los ojos. ¿Por cuánto tiempo? Eso no es asunto tuyo, Rosie. Sí lo es, si va a estar diciéndonos lo que tenemos que hacer. Rose, mamá solo lleva 2 años fuera y ya la estás sustituyendo. Las palabras golpearon como piedras. Margaret abrió la boca para responder, pero Eli se le adelantó. Nadie está sustituyendo a tu madre. La señorita Sinclair está aquí para ayudar. Eso es todo. No necesitamos ayuda. La voz de Rose se quebró. Lo he estado haciendo bien. Tienes 10 años. No deberías tener que hacerlo bien. Padre e hija se miraron fijamente, y Margaret pudo ver el dolor en sus rostros. El mismo dolor con diferentes máscaras. Finalmente Rose se dio la vuelta y entró furiosa en la casa, dando un portazo tras de sí. Violet se estremeció al oír el ruido y se pegó al marco de la puerta. Eli suspiró. Lo siento, está sufriendo. Margaret terminó. Lo entiendo. Él la miró sorprendido. Mi madre murió cuando yo tenía su edad, dijo en voz baja. Recuerdo lo que se siente, como si todo el mundo estuviera mal y nadie pudiera arreglarlo. Algo cambió en su expresión. No era ternura. Él no era un hombre tierno, pero era algo parecido. Entra, dijo. Te mostraré tu habitación. La casa era cálida y sorprendentemente limpia, aunque Margaret podía ver señales de lucha por todas partes. Una pila de ropa para remendar en la esquina desde hacía semanas. Platos apilados sin orden ni concierto en el fregadero. Un dibujo infantil clavado en la pared, torcido y a punto de caerse. Una casa que intentaba mantenerse en pie, sin conseguirlo. Eli la llevó arriba, a una pequeña habitación al final del pasillo. Mobiliario sencillo, una cama, una cómoda, un lavabo, una ventana con vistas a las montañas. No es gran cosa, dijo. Es perfecta. Se quedó en la puerta, incómodo, como si no supiera qué hacer con las manos. La cena es a las 6:00. Si necesitas algo, se calló. Estaré bien. Él asintió y se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo.
Señorita Sinclair, Margaret, dijo ella, si yo te llamo Eli. Una pausa, y luego, casi imperceptiblemente, la comisura de sus labios se crispó. Margaret. Lo dijo con cuidado, como si estuviera probando su peso. Gracias por venir. Sé que no ha sido fácil. Tampoco lo es esto. No, asintió él, no lo es. Y luego se fue. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Margaret se sentó en el borde de la cama y se llevó las manos a la cara. ¿En qué me he metido? La cena fue un desastre, no por la comida. Martha Brennan había dejado una olla de estofado en la estufa antes de irse, y era abundante y caliente, pero el silencio alrededor de la mesa era sofocante. Eli se sentó a la cabecera, comiendo sin parar, sin decir nada. Lily golpeaba su cuchara contra el plato, balbuceando alegremente. Violet empujaba la comida sin levantar la vista, y Rose se sentó frente a Margaret, mirándola con ira. «Tú no eres nuestra madre», dijo de repente. Rose. La voz de Eli fue una advertencia. «Solo digo lo que todos piensan. Estás siendo grosera. Estoy siendo sincera». Se volvió hacia Margaret. «Has venido aquí por su dinero, ¿verdad? Eso es lo que hacen las novias por correo». Margaret dejó la cuchara. «Vine aquí porque no tenía a dónde ir. Igual que la mayoría de la gente que acaba en el oeste. Así que admites que estás desesperada». «Rose, ya basta». «Sí», dijo Margaret con calma. «Estoy desesperada. Estoy desesperada por tener un hogar, una familia, una oportunidad de ser útil para alguien». Mantuvo la mirada de Rose. «No estoy aquí para sustituir a tu madre. Nadie podría hacerlo. Pero estoy aquí para ayudar, te guste o no». A Rose le temblaba el labio. Por un momento Margaret pensó que iba a llorar, pero la chica se apartó de la mesa y subió corriendo las escaleras. El portazo de su habitación resonó en toda la casa. Eli exhaló. «Lo siento. No suele estarlo». «Sí, lo está», dijo Margaret con suavidad. «Y tiene todo el derecho a estarlo». La miró de verdad, y algo cambió en su expresión. «No eres lo que esperaba». «¿Eso es bueno o malo?» «Aún no lo sé». Margaret casi sonrió. «Me parece justo». Esa noche, Margaret se quedó despierta escuchando los sonidos desconocidos de la casa. El crujir de la madera, el susurro del viento contra las ventanas, un niño llorando suavemente en algún lugar del pasillo. Se levantó antes de poder pensarlo mejor. El llanto provenía de la habitación de Violet. Margaret abrió la puerta y encontró a la niña acurrucada en su cama, aferrada a su muñeca de trapo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Violet, cariño, ¿qué te pasa?» La niña levantó la vista sobresaltada, con el labio tembloroso. «He tenido una pesadilla», susurró. Margaret se sentó en el borde de la cama. «¿Quieres contármela?» Violet negó con la cabeza. «No pasa nada. No tienes por qué hacerlo». Dudó un momento y luego le apartó suavemente el pelo de la cara a la niña. «¿Quieres que me quede hasta que te duermas?» Violet abrió mucho los ojos. Luego asintió lentamente. Margaret se recostó contra el cabecero. Violet se acurrucó a su lado, pequeña y cálida, aún aferrada a su muñeca. «Mamá solía cantarme», susurró Violet cuando tenía pesadillas. A Margaret se le partió el corazón. «Puedo intentarlo si quieres». Hubo una pausa. «De acuerdo». Así que Margaret cantó una vieja nana. Su propia madre solía cantarle con voz suave y temblorosa. «Calla, pequeño bebé, no digas nada». Cuando terminó, Violet ya se había dormido. Margaret se quedó allí de todos modos. Se quedó hasta que sus propios ojos se volvieron pesados, hasta que la casa se sumió en el silencio, hasta que la primera luz gris del amanecer se coló por la ventana. Y en algún momento de la noche, una puerta crujió. Levantó la vista y vio a Rose de pie en el pasillo, mirando. Sus miradas se cruzaron. La expresión de Rose era indescifrable. Luego se dio la vuelta y regresó a su habitación, pero no cerró la puerta de golpe. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Margaret se despertó con un pinchazo en el cuello y el pequeño cuerpo de Violet todavía acurrucado a su lado. Por un momento no recordó dónde estaba. Entonces lo recordó todo. El tren, la ventisca, los fríos ojos de una niña de 10 años que la odiaba nada más verla. Se levantó de la cama con cuidado, arropando a Violet con la manta. La niña se movió, pero no se despertó. Abajo, la casa estaba en silencio. Una luz gris se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha. Margaret se dirigió a la cocina y se quedó allí, indecisa. Sabía cocinar. Llevaba cocinando desde los 8 años. Pero aquí todo era diferente. La estufa de leña en lugar de gas,
La distribución desconocida, el tamaño de las ollas y sartenes destinadas a alimentar a los peones del rancho. Lo averiguaría. Tenía que hacerlo. Estaba metida hasta los codos en harina, intentando hacer galletas cuando oyó pasos detrás de ella. ¿Qué estás haciendo? Rose estaba en la puerta, con los brazos cruzados y el pelo aún revuelto por el sueño, preparando el desayuno. No desayunamos hasta que papá vuelve del granero. Entonces estará listo cuando llegue. Rose la observó durante un largo rato. Luego se acercó a la encimera y miró el bol en el que Margaret estaba mezclando. Lo estás haciendo mal. Margaret se detuvo. Sí, demasiada agua. Quedarán planas. ¿Cuánta debo usar? Rose dudó claramente, dividida entre ayudar y mantener su hostilidad. Finalmente, pasó la mano por encima de Margaret y sacó un poco de la masa húmeda. Empieza de nuevo. Menos agua esta vez y la estufa necesita más leña si quieres que esté lo suficientemente caliente. Margaret asintió. Gracias. Rose no respondió. Simplemente cogió un tronco de la pila que había junto a la estufa y lo echó al fuego con más fuerza de la necesaria. A partir de entonces, trabajaron en silencio. Margaret mezclando, Rose avivando el fuego, ninguna de las dos hablando, pero ambas presentes. No era amistad, ni siquiera era una tregua, pero era algo. La puerta de la cocina se abrió, trayendo una ráfaga de aire frío y el ruido de unas botas. Ellie apareció, con nieve en los hombros y las mejillas enrojecidas por el viento. Se detuvo cuando las vio. «Te has levantado temprano», le dijo a Margaret. No podía dormir. Sus ojos se posaron en Rose y luego volvieron a Margaret. Algo brilló en su rostro. Sorpresa, tal vez, o una cautelosa esperanza. Las galletas huelen bien. Rose ayudó. Rose miró a Margaret con dureza, pero no la contradijo. Eli colgó su abrigo junto a la puerta. «Voy a lavarme. Bee y Lily están despiertas. Violet todavía duerme. No he ido a ver a Lily. Voy a buscarlas». Se detuvo en la puerta. «Margaret». Ella levantó la vista. «Gracias por quedarte con Vi anoche». Sus mejillas se sonrojaron. «No fue nada. No fue nada». Su voz era tranquila, áspera. No para ella. Luego se marchó. Sus pasos resonaban pesadamente en las escaleras. Rose se quedó mirando el lugar donde había estado su padre. Su expresión era indescifrable. «No da las gracias», dijo finalmente. «A nadie, desde que murió mamá». Margaret no supo qué decir, así que se volvió hacia las galletas y siguió trabajando. Los días siguientes fueron duros, más duros de lo que Margaret había esperado, y ella esperaba mucho. El rancho era un mundo en sí mismo. 30 caballos que había que alimentar y dar de beber, vallas que había que reparar, una casa que había que limpiar, 3 niños que necesitaban atención y otras 100 tareas que ni siquiera sabía que existían hasta que se le impusieron. Quemó las 3 primeras comidas que intentó preparar. La cuarta era comestible, pero insípida. Para la quinta, Rose había empezado a corregir silenciosamente sus errores antes de que ocurrieran, añadiendo sal cuando Margaret se olvidaba de sacar el pan del horno antes de que se quemara. No hablaban de ello, no hablaban de casi nada, pero Rose estaba allí observando, juzgando y de vez en cuando ayudando a pesar suyo. Violet seguía siendo un fantasma. Deambulaba por la casa como una sombra, aferrada a su muñeca de trapo, sin hablar apenas. Pero por la noche, aparecía en la puerta de Margaret, con los ojos muy abiertos y una mirada silenciosa y suplicante, y Margaret la dejaba meterse en la cama a su lado. Nunca hablaban de ello durante el día. Era su secreto. Lily era la única fácil. Se había encariñado con Margaret de inmediato, buscándola cada vez que estaba cerca, balbuceando en un idioma que solo ella entendía. «Mamá», dijo una mañana, agarrando la falda de Margaret. La palabra le golpeó como un puñetazo. Margaret se quedó paralizada. Eli, que estaba poniéndose las botas junto a la puerta, se quedó quieto. «Lily», dijo Rose con brusquedad, «esa no es mamá, es la señorita Sinclair». La cara de Lily se descompuso. «Mamá, no». La voz de Rose se quebró. «Mamá se ha ido. Recuerda, mamá está en el cielo». La niña empezó a llorar y el corazón de Margaret se hizo añicos. «No pasa nada», dijo, arrodillándose. «No pasa nada, cariño. Estoy aquí». Abrazó a Lily y la niña enterró la cara en el cuello de Margaret, sollozando. Rose se dio la vuelta, pero no antes de que Margaret viera las lágrimas que le corrían por la cara. Eli se quedó paralizado junto a la puerta. Tenía la mandíbula tan apretada que Margaret podía ver cómo le temblaba el músculo. «Estaré en el granero»,
dijo con brusquedad, y luego se fue. Esa noche, después de acostar a los niños, Margaret lo encontró en el porche mirando las montañas cubiertas de nieve. ¿Te importa si me siento contigo? Él no respondió, lo que ella interpretó como un permiso. Se envolvió más en su chal y se sentó en el banco a su lado. El silencio se prolongó, pero no era incómodo, solo pesado. Se parece a ella, dijo Eli. Finalmente Margaret esperó. Lily tiene los ojos de Sarah, su sonrisa. Exhaló su aliento, que se condensaba en el aire frío. A veces la miro y no puedo respirar. ¿Cómo era Sarah? Estuvo callado tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Fuerte, dijo. Terca como una mula y el doble de rebelde. Podía cabalgar mejor que la mitad de mis peones y cocinar mejor que el resto. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. No debía haber muerto. El médico dijo que todo estaba bien. Dijo que el bebé estaba sano. Dijo que se detuvo. Apretó las manos sobre las rodillas. Ocurrió muy rápido. En un momento estaba sosteniendo a Lily, riéndose de algo. Al siguiente sangraba y no había nada que nadie pudiera hacer. Su voz se redujo a un susurro. Le cogí la mano mientras moría. Me hizo prometer que cuidaría de las niñas, que les buscaría una madre. A Margaret se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por eso me escribiste? En parte. Se volvió para mirarla. No puedo darles lo que necesitan. Sé de caballos. Sé de ganado. Sé cómo llevar un rancho, pero no sé hacer trenzas, secar lágrimas, ni cantar canciones de cuna. Hizo una pausa. Rose se ha esforzado demasiado. Tiene 10 años y está intentando ser una mujer adulta porque yo no pude. Se le quebró la voz. Margaret extendió la mano vacilante y la posó sobre la de él. Él se estremeció, pero no la apartó. Estás haciendo todo lo que puedes, dijo ella. Es lo único que podemos hacer todos. Lo que puedo no es suficiente. Quizá no lo sea, pero has pedido ayuda. Le apretó la mano. Eso también requiere fuerza. Él la miró a la luz de la luna. Sus ojos grises parecían casi plateados. No eres lo que esperaba, Margaret Sinclair. Sigues diciendo eso porque sigue siendo cierto. Algo cambió entre ellos. No era romance, todavía no, pero sí el comienzo del entendimiento. El primer y frágil hilo de confianza. Debería dormir un poco, dijo Margaret, poniéndose de pie. La mañana llega temprano. Así es. Estaba casi en la puerta cuando él volvió a hablar. Margaret, ella se volvió. Gracias por escucharme. Ella asintió y entró, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. La semana siguiente trajo problemas que Margaret no había previsto. Comenzó con una visita. Estaba tendiendo la ropa, congelada en cuestión de minutos por el frío intenso, cuando el sonido de cascos la hizo levantar la vista. Un hombre montado en un caballo negro se dirigía hacia la casa, con un abrigo demasiado elegante para un ranchero y una postura demasiado rígida para alguien que pasaba sus días a caballo. Eli salió del granero, limpiándose las manos en los pantalones. Su expresión se endureció en cuanto vio al jinete, Caldwell. El hombre desmontó con soltura. Era guapo, pero de una forma fría. Rasgos afilados, pelo peinado hacia atrás, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Thornton, me alegro de verte. Ojalá pudiera decir lo mismo. Margaret se acercó, permaneciendo cerca del porche, pero al alcance del oído. Los ojos de Caldwell la encontraron y la evaluaron. Algo en su mirada le puso los pelos de punta. Esta es la novia por correo de la que he oído hablar. Se tocó el sombrero. Víctor acertó. Señora, soy el dueño del banco de la ciudad. Margaret Sinclair. Es un placer. Su sonrisa se agudizó. Espero que Thornton haya sido sincero contigo sobre su situación. Eli se interpuso entre ellos. Diga lo que viene a hacer y salga de mi propiedad. Solo una visita amistosa para asegurarme de que no ha olvidado nuestro acuerdo. No he olvidado nada. Bien, porque el próximo pago vence en 30 días, y si no puede hacerlo, Caldwell extendió las manos. Bueno, no me gustaría ver estas bonitas hectáreas ir a subasta. A Margaret se le hizo un nudo en el estómago. Miró a Eli y vio la tensión en sus hombros, la furia que apenas contenía en sus puños cerrados. Tendré tu dinero, dijo Eli entre dientes. Espero que sí, por tu bien y el de tus hijas. Caldwell miró hacia la casa donde Rose había aparecido en la ventana. Sería una pena que esas dulces niñas volvieran a perder su hogar. Eli se abalanzó hacia adelante, pero Margaret lo agarró del brazo. No, susurró. Quiere que le pegues. Eso es lo que está esperando.
Los músculos de Eli estaban tensos, pero se detuvo. Caldwell se rió. Tienes una mujer inteligente, Thornton. Deberías escucharla. Montó en su caballo y recogió las riendas. 30 días. Los contaré. Se marchó, dejando tras de sí un rastro de nieve revuelta. Eli se quedó rígido, mirando hasta que Caldwell desapareció tras la cresta. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia el granero sin decir palabra. Eli, ahora no. La puerta del granero se cerró de golpe tras él. Margaret se quedó de pie en el frío, con el corazón latiéndole con fuerza y la mente acelerada. No conocía los detalles, pero sabía lo suficiente. El rancho estaba endeudado. Caldwell era el propietario de esa deuda, y si Eli no podía pagar, lo perderían todo. Esa noche, encontró a Rose en la cocina, lavando los platos con furiosa intensidad. ¿Te has enterado?, dijo Margaret. Rose no levantó la vista. Siempre me entero. Papá cree que no, pero sí. Margaret cogió una toalla y empezó a secar. ¿Cómo de grave es? Grave. La voz de Rose era monótona. Las facturas médicas de mamá. El funeral. Hace 2 años un invierno terrible mató a la mitad del rebaño. Papá pidió un préstamo a Caldwell para que pudiéramos seguir adelante. Ahora Caldwell quiere su dinero y nosotros no lo tenemos. ¿Qué pasará si no puede pagarlo? Rose finalmente la miró. Sus ojos eran demasiado viejos para una niña de 10 años. Caldwell se quedará con el rancho. Lleva años queriendo esta tierra, por eso le concedió el préstamo a papá en primer lugar. Sabía que papá no podría devolverlo. A Margaret se le heló la sangre. Eso es malvado. Rose se rió con amargura. Bienvenida a Silver Creek, señorita Sinclair. Aquí la gente te sonríe a la cara y te roba en cuanto te das la vuelta. No todos, pero bastantes. Rose volvió a fregar y Margaret secó en silencio, con la mente llena de preguntas para las que no tenía respuesta. La tormenta llegó 3 días después. Margaret se despertó en un mundo blanco. La nieve caía tan espesa que no podía ver el granero desde la ventana. El viento aullaba como un ser vivo, sacudiendo las paredes, abriéndose paso a través de cada grieta y hendidura. Eli había ido al granero antes del amanecer y no había regresado. Al mediodía, Margaret estaba dando vueltas. «Está bien», dijo Rose, aunque su voz no era firme. «Sabe lo que hace. Han pasado horas. Papá había sobrevivido a cosas peores». Pero Rose no dejaba de mirar por la ventana, con el rostro pálido. A las 2 en punto, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Eli entró tambaleándose, cubierto de nieve, con hielo incrustado en las cejas y la barba. «Papá». Rose corrió hacia él. «Estoy bien. Ayudadme a quitarme estas botas. No siento los pies». Margaret cogió mantas mientras Rose tiraba de los cordones congelados de su padre. Lo llevaron junto al fuego, lo envolvieron en mantas y le hicieron tragar café caliente. Margaret preguntó por los caballos. «Están a salvo. Barnes los está cuidando». Temblaba violentamente. «Va a ser una tormenta fuerte. Puede que estemos aislados por la nieve durante una semana». Violet apareció en lo alto de las escaleras, con los ojos muy abiertos. Lily lloraba en sus brazos. «Mamá, mamá». A Margaret se le encogió el corazón. «Ya voy, cariño». Pasó la siguiente hora con las pequeñas, tranquilizándolas, dándoles de comer, manteniéndolas calientes mientras la tormenta rugía fuera. Al anochecer, la casa había adquirido una mentalidad de asedio. Todos se acurrucaban juntos, racionando la leña, escuchando el rugido del viento. Fue esa noche cuando Lily enfermó. Margaret notó al principio el rubor en las mejillas de la niña y la mirada vidriosa de sus ojos. Le puso una mano en la frente y notó el calor que desprendía. Eli levantó la vista de atizar el fuego. «Está ardiendo». Eli cruzó la habitación en 3 zancadas. Tocó la frente de Lily y se le quedó la cara blanca. «Dios, no. Puede que solo sea un resfriado». Sarah también tenía fiebre. La noche anterior no pudo terminar. Margaret lo agarró del brazo. «Esto no es lo mismo. Lily se pondrá bien, pero necesito agua, paños limpios, cualquier medicina que tengas». Él la miró paralizado. «Eli, vete». Algo en su voz lo sacó de su estupor. Él asintió y desapareció. Las siguientes 12 horas fueron las más largas de la vida de Margaret. Permaneció al lado de Lily toda la noche, mojándole la frente con agua fría y cantándole la misma nana una y otra vez hasta que se le quedó la voz ronca. La fiebre subió a medianoche y durante un momento terrible, Margaret pensó que la iban a perder. Pero Lily luchó, lloró, se retorció y llamó a su mamá.
y Margaret la abrazó durante todo ese tiempo, susurrándole promesas que rezaba por poder cumplir. Estoy aquí, cariño. No voy a ir a ninguna parte. Vas a ponerte bien. Ellie se sentó en un rincón, con la cabeza entre las manos, incapaz de mirar, pero incapaz de marcharse. Rose apareció poco después de las 2, con una taza de té en sus manos temblorosas. Pensé que quizá necesitarías esto. Margaret levantó la vista. El rostro de Rose estaba bañado en lágrimas. Gracias. Rose se sentó a su lado. Durante un largo rato, ninguna de las dos habló. Entonces, tan bajito que Margaret casi no lo oyó, Rose dijo, «Por favor, no dejes que muera». Margaret extendió la mano y tomó la de Rose. «No lo haré». Se quedaron sentadas juntas durante las horas más oscuras, 3 generaciones de dolor, miedo y esperanza desesperada, mientras la tormenta rugía afuera y una niña luchaba por su vida. El amanecer fue gris y silencioso. La tormenta había pasado por fin y la fiebre de Lily había bajado. Margaret sintió el cambio en el momento en que ocurrió. El calor retrocedía, el pequeño cuerpo se relajaba, la respiración se normalizaba y se convertía en un sueño natural. «Se va a poner bien», susurró Margaret. Eli levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos y el rostro demacrado. «¿Estás segura de que la fiebre ha bajado? Ahora solo necesita descansar». Se levantó lentamente, como un hombre que le doblaba la edad, y se acercó a la cama. Miró a su hija y Margaret vio cómo se le movía la garganta. «No puedo». Se le quebró la voz. «Si la hubiera perdido también, no la has perdido». Se volvió hacia Margaret. Algo en su expresión había cambiado. Las paredes que había mantenido tan cuidadosamente en su sitio se habían resquebrajado, y ella podía ver al hombre herido que había debajo. «Tú la has salvado. Solo hice lo que había que hacer». «No». Se acercó más. «Hiciste lo que yo no pude. Mantuviste la calma. Luchaste por ella». «Tú», dejó de buscar las palabras. «No sé cómo darte las gracias. No tienes por qué». Extendió la mano con vacilación y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos se detuvieron en su mejilla, ásperos y suaves al mismo tiempo. «Sí que lo sé», dijo en voz baja. «Y lo haré». Luego se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Margaret con el corazón acelerado y una niña dormida, y con la creciente sensación de que, en algún momento, aquello había dejado de ser un deber. Se había convertido en algo completamente diferente. Encontró a Rose todavía sentada en la esquina, mirándola con una expresión que Margaret no podía descifrar. «¿Te quedaste toda la noche?», dijo Rose. «Por supuesto que sí. No tenías por qué hacerlo». «Sí, tenía que hacerlo». Rose se quedó callada durante un largo rato. Luego se levantó, se alisó la falda y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. «Quizás», dijo, sin mirar directamente a Margaret, «quizás no seas tan mala como pensaba». Y luego se fue. Margaret sonrió a pesar de su agotamiento. No era mucho, no era perdón, pero era un comienzo. Afuera, el sol salía sobre las montañas, convirtiendo la nieve en oro. La tormenta había terminado. Habían sobrevivido. Pero mientras Margaret miraba por la ventana el mundo helado que se extendía más allá, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la verdadera tormenta ni siquiera había comenzado. Caldwell seguía ahí fuera. La deuda seguía pendiente. Y en algún lugar en el fondo de su mente, una voz le susurraba que lo peor aún estaba por llegar. Apartó ese pensamiento y fue a ver cómo estaba Lily. Una crisis a la vez. Era todo lo que podía manejar, pero en el fondo lo sabía. Sabía que algo oscuro se estaba gestando en el horizonte, esperando su momento, y cuando llegara, tendría que estar preparada. Los días posteriores a la recuperación de Lily fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Margaret se sorprendía a sí misma, sobresaltándose con cada ruido. El crujir del porche, el relincho lejano de los caballos, el crujir de la nieve bajo unas botas que podrían ser o no de Eli. No habían hablado de lo que había pasado en aquella habitación, de cómo le había tocado la cara, de la mirada en sus ojos cuando le dijo que le daría las gracias. Pero algo había cambiado entre ellos, sutil como la primera grieta en el hielo primaveral, y ninguno de los dos sabía muy bien qué hacer al respecto. Habían pasado 2 semanas desde la visita de Caldwell. Faltaban 18 días para que venciera el pago. Margaret había empezado a contar. Estaba en la cocina amasando pan con más fuerza de la necesaria cuando llegó Martha Brennan. La anciana sacudió la nieve de sus botas y se quitó la bufanda.
Tenía el rostro contraído por el frío y por algo más. Pareces preocupada, dijo Margaret. Lo estoy. Martha se sentó pesadamente a la mesa. Se estaban corriendo rumores por el pueblo. Caldwell ha estado hablando. Las manos de Margaret se detuvieron sobre la masa. ¿Hablando de qué? ¿De Eli? ¿De la deuda? ¿De cómo este rancho será suyo a finales de mes? Los ojos de Martha se endurecieron. Ya ni siquiera finge ser sutil. Ya tiene compradores para los caballos. No puede hacer eso. Eli todavía tiene tiempo. ¿Tiempo? Sí. ¿Dinero? No. Martha negó con la cabeza. Conozco a Eli Thornton desde que era un niño. Es orgulloso, demasiado orgulloso. No pedirá ayuda y no aceptará caridad. Pero si algo no cambia, no terminó. No tenía por qué hacerlo. Margaret se limpió las manos en el delantal y se sentó frente a Martha. ¿Qué sabes de Caldwell? ¿De verdad? Martha se quedó callada durante un largo rato. Luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Victor Caldwell llegó a Silver Creek hace 8 años con los bolsillos llenos de dinero y una sonrisa que podía encantar a una serpiente. Nadie sabía de dónde venía el dinero. Nadie preguntó. Compró el banco y empezó a conceder préstamos a ganaderos, agricultores y cualquiera que necesitara dinero. Su expresión se ensombreció. Al principio, la gente pensó que era un regalo del cielo. Los tipos de interés eran justos. Las condiciones eran razonables. Entonces la gente empezó a incumplir los pagos. Él cambió las condiciones. No se podía demostrar, pero, de alguna manera, todos los préstamos que concedía acababan costando a la gente el doble de lo que esperaban. Y cuando no podían pagar, Martha apretó las manos sobre la mesa. Él se lo quedaba todo. Tierras, ganado, casas. La mitad de las propiedades de este condado pertenecen ahora a Caldwell. Simplemente deja que otros trabajen mientras él se queda con los beneficios. Margaret se sintió mal y nadie lo detuvo. Es dueño del banco. Tiene abogados en Helena. El sheriff Hartley lo ha intentado, pero Caldwell siempre va un paso por delante. Siempre tiene los papeles en regla. Martha se inclinó sobre la mesa y agarró la mano de Margaret. No te cuento esto para asustarte. Te lo cuento porque necesitas entender a qué te enfrentas. No se trata solo de dinero. Caldwell quiere esta tierra. La ha querido durante años y hará lo que sea necesario para conseguirla. ¿Por qué? Debe de haber cientos de acres por aquí. ¿Por qué está tan obsesionado con el rancho de Thornton? Martha dudó. Hay un manantial en la propiedad, la única fuente de agua dulce en kilómetros a la redonda. Quien controle ese manantial controla todos los ranchos del valle. Hizo una pausa. Sarah, la esposa de Eli, se negó a venderle los derechos sobre el agua. Le dijo a la cara que prefería morir antes que dejarle tener una gota. A Margaret se le heló la sangre, y luego murió. No estoy diciendo que Caldwell tuviera nada que ver con ello. Dar a luz es peligroso y, a veces, la voz de Martha se apagó, pero el momento era conveniente para él. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y venenosas. Margaret pensó en Sarah Thornton luchando por proteger las tierras de su familia hasta su último aliento. Pensó en Rose intentando ser madre a los 10 años. En Violet, que apenas hablaba. Pensó en Lily, que llamaba a Margaret mamá, y no entendía por qué todos se ponían tan tristes cuando lo hacía. Pensó en Eli, que se mataba a trabajar todos los días, cargando con un peso que ningún hombre debería soportar. Tiene que haber algo que podamos hacer, dijo Margaret. Si lo hubiera, ya lo habría hecho. Martha se levantó y se volvió a envolver el cuello con la bufanda. Ten cuidado. A Caldwell no le gustan los obstáculos, y ahora mismo tú te interpones entre él y algo que quiere. Después de que Martha se marchara, Margaret se quedó mucho tiempo junto a la ventana, contemplando la nevada. Había venido aquí en busca de una familia, de seguridad, de un lugar al que pertenecer. En cambio, se había metido en una guerra. Esa noche, le contó a Eli lo que Martha había dicho. Él la escuchó en silencio, con el rostro cada vez más adusto a medida que avanzaba la conversación. Deberías irte, dijo cuando ella terminó. ¿Qué? Esta no es tu lucha. Tú no te has metido en esto. Margaret lo miró fijamente. ¿Crees que voy a huir ahora? Yo creo que tú también harías lo mismo. Entonces, supongo que no soy inteligente. Se acercó más. Eli, me he pasado toda la vida huyendo de la pobreza, huyendo de la soledad, huyendo de cualquier cosa que me resultara demasiado difícil o dolorosa. Su voz se quebró. Ya he dejado de huir. Él se quedó callado durante un largo rato. Cuando habló,
Su voz era áspera. Caldwell es peligroso. Sé que podrías hacer daño a las niñas. Yo también lo sé. Entonces, ¿por qué te quedas? Margaret lo miró. ¿De verdad? Observó las arrugas alrededor de sus ojos, las canas en su cabello, el agotamiento que parecía habitar en sus huesos, y dijo lo más sincero que jamás había dicho, porque eres la primera persona en mi vida que me ha necesitado, y no voy a defraudarte. Algo se rompió en su expresión. Por un momento, ella pensó que él podría acercarse a ella. En cambio, él se dio la vuelta y se pasó la mano por el pelo. Eres una mujer obstinada, Margaret Sinclair. Me lo han dicho. Casi sonrió. Casi. Duerme un poco, dijo él. Mañana va a ser un día largo. Pero mañana no fue el día en que el mundo se incendió. Eso ocurrió 3 días después. Margaret se despertó con unos gritos. No eran gritos humanos, sino de caballos. Los chillidos agudos y aterrados de animales que sufrían. Se levantó de la cama antes de estar completamente despierta y corrió hacia la puerta en camisón. Eli ya estaba en el porche, con el rostro iluminado por algo naranja y parpadeante. El granero estaba en llamas. No. La palabra se le escapó de la garganta. No, nosotros no. No. Eli ya estaba corriendo. Margaret lo agarró del brazo. Las niñas, sácalas de la casa. Llévalas a casa de Martha. Ve, Eli, no puedo irme así. Él se soltó de su mano y corrió hacia el infierno. Margaret corrió de vuelta al interior. Rose ya estaba en las escaleras. Violet detrás de ella, Lily llorando en sus brazos. Vístanse rápido. Nos vamos. ¿Qué está pasando? La voz de Rose estaba llena de terror. ¿Dónde está papá? Él se está encargando de todo. Tenemos que irnos ahora. En cuestión de minutos estaban fuera de la casa. Margaret llevaba a Lily Rose en brazos, arrastraba a Violet de la mano y corrían por la nieve hacia la granja de los Brennan, a 3 kilómetros de distancia. Detrás de ellas, el resplandor naranja pintaba el cielo y el sonido de los caballos relinchando resonaba en la noche. Margaret no miró atrás. No podía. Martha las esperaba en la puerta cuando llegaron, envuelta en una bata, con el rostro pálido. Vi las llamas. ¿Están todos bien? Las niñas están a salvo. Eli sigue allí. Dios mío, tengo que volver. Martha la agarró del brazo. Margaret, no puedes. Tengo que hacerlo. Le entregó a Lily a Rose. Cuida de tus hermanas. Rose tenía los ojos muy abiertos, aterrorizada, pero asintió con la cabeza. Margaret echó a correr. Corrió hasta que le ardieron los pulmones y le dolieron las piernas, y el frío le calaba hasta los huesos a través de su fino vestido de noche. Corrió hasta que volvió a ver el rancho Thornton, y entonces se detuvo porque no podía creer lo que estaba viendo. El granero estaba completamente envuelto en llamas, que lamían el cielo nocturno, y las chispas se arremolinaban hacia arriba como luciérnagas demoníacas. Delante, recortada contra el infierno, Eli sacaba uno a uno los caballos de la estructura en llamas, desapareciendo una y otra vez entre el humo. Eli no la oyó, o si lo hizo, no se detuvo. Corrió hacia él y fue entonces cuando los vio. 2 hombres a caballo en el límite de la propiedad observando. Uno de ellos sostenía una antorcha. Los hombres de Caldwell. La ira la invadió, ardiente y pura. «¡Vosotros habéis hecho esto!», les gritó. «Lo pagaréis». Uno de ellos se rió. El otro giró su caballo y se alejó cabalgando hacia la oscuridad. Margaret no los persiguió. No tenía sentido. En cambio, corrió hacia Eli, que acababa de salir del granero con otro caballo. Este tenía los ojos desorbitados y relinchaba. «Eli, tienes que parar. La estructura se va a derrumbar. Hay más dentro. 5 más. Morirás. No los dejaré». Se sumergió de nuevo en el humo antes de que ella pudiera detenerlo. Margaret miró a su alrededor con desesperación. La bomba de agua estaba congelada. La nieve era demasiado profunda para moverse rápidamente. No tenía nada, nada excepto sus propias manos. Así que corrió hacia el granero tras él. El calor era insoportable. El humo la cegó al instante, le rasgó la garganta y le robó el aliento. Cayó de rodillas y gateó, llamando a Eli. Su voz se perdió entre el rugido de las llamas. Lo encontró cerca de la parte trasera, luchando por abrir la puerta de un establo. El pestillo se había deformado por el calor, atrapando a una yegua en el interior. «¡Juntos!», gritó ella. Él la miró con los ojos rojos y llorosos, y por un momento, ella pensó que le gritaría que se marchara.
En cambio, él solo asintió con la cabeza. Tiraron juntos, con los músculos tensando la madera, gimiendo. El pestillo cedió con un chirrido, y el alcalde pasó corriendo junto a ellos, casi pisoteándolos a ambos. ¿Cuántos más? ¡2! Sacaron al siguiente caballo. Entonces, el techo comenzó a derrumbarse. La viga cayó tan rápido que Margaret apenas se dio cuenta. En un segundo, Eli estaba a su lado. Al siguiente, estaba en el suelo, atrapado bajo una viga en llamas. Gritó, un sonido que Margaret nunca olvidaría. Ellie agarró la viga, ignorando cómo las llamas le quemaban las palmas de las manos. Tiró con todas sus fuerzas, con una fuerza que no sabía que poseía. La viga se movió lo suficiente para que Ellie pudiera liberarse. ¿Puedes caminar? Yo no. No puedo. No esperó a que él terminara. Le pasó el brazo por debajo de los hombros y lo llevó, medio arrastrándolo, hacia la puerta del granero. El último caballo lo siguió, presa del pánico. Se desplomaron en la nieve a 6 metros del granero. Detrás de ellos, la estructura crujió y finalmente se derrumbó sobre sí misma. Yacían allí jadeando, viendo cómo ardía su medio de vida. «Tus manos», dijo Eli. Su voz era apenas un susurro. Margaret bajó la mirada. Tenía las palmas de las manos llenas de ampollas y llorando. «Se curarán». «Margaret, no». Ella luchó por incorporarse. «No te atrevas a darme las gracias. Ahora no». Él se acercó a ella y le agarró la muñeca con los dedos. «No iba a darte las gracias. Iba a decirte...» Tosió con tanta fuerza que todo su cuerpo se estremeció. «Iba a decir que eres la persona más valiente que he conocido nunca». Las lágrimas dejaban surcos calientes en su rostro manchado de hollín. «Eres un idiota, Ellie Thornton, por entrar corriendo en un granero en llamas. Entraste corriendo tras de mí porque eres un idiota. Alguien tenía que salvarte». Él se rió. Se convirtió en otra tos, luego en un gemido de dolor. Tenía la pierna torcida en un ángulo que le revolvió el estómago a Margaret. «Necesito pedir ayuda», dijo ella. «¿Puedes llegar hasta la casa? Arrastraré si es necesario». Ella lo ayudó a ponerse de pie, ya que él no podía apoyar la otra pierna. Juntos cojearon hacia la casa, mientras detrás de ellos las últimas brasas del granero crepitaban y se apagaban. Las siguientes horas se difuminaron. El sheriff Hartley llegó con 2 ayudantes, alertados por las llamas visibles a kilómetros de distancia. Martha llegó con las niñas, con el rostro pálido por el miedo. Llamaron a un médico del pueblo, un hombre pequeño y tranquilo que le colocó la pierna rota a Eli con sombría eficiencia. «Volverás a caminar», dijo el médico, «pero no antes de 6 semanas, quizá más». Eli apretó la mandíbula. «No puedo permitirme 6 semanas. No tienes otra opción». Margaret se sentó junto a su cama, con las manos vendadas y el cuerpo dolorido por el agotamiento. Las niñas finalmente se habían quedado dormidas, apiñadas en la cama de Rose porque ninguna quería estar sola. «Ha sido Caldwell», dijo Margaret. «No hay duda». Ellie asintió. «Sus hombres, Frank Dawson y quien quiera que haya contratado. El sheriff Hartley no puede probar nada. Dawson tiene coartadas preparadas. Estoy seguro de que Caldwell es demasiado inteligente como para dejar rastros». Ellie cerró los ojos. «El granero ha desaparecido. La mitad del caballo también. Aunque pudiera trabajar, ahora no podría pagar. Él ha ganado. No ha ganado». «Margaret, sé realista». «No». Se inclinó hacia adelante y le agarró la mano. «No me metí en ese incendio para verte rendirte. Encontraremos otra manera». «No hay otra manera. Entonces la crearemos». Abrió los ojos y la miró. La miró de verdad. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué te preocupas tanto por un hombre al que apenas conoces y una familia que no es la tuya?» Las palabras la golpearon en lo más profundo. Respiró hondo. «Porque eres mío», dijo en voz baja. «Tú y esas chicas, quizá no por sangre, quizá no por ley, pero en todos los aspectos que importan. Eres mío, y yo no renuncio a lo que es mío». Él la miró fijamente durante un largo momento. Luego, lentamente, levantó sus manos unidas y las apretó contra su pecho. «Vas a ser mi perdición, Margaret Sinclair. No si puedo evitarlo». Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Luego, el cansancio lo venció y se quedó dormido. Margaret permaneció a su lado hasta el amanecer, observándolo respirar y planeando su próximo movimiento. Caldwell pensó que había ganado. Pensó que el fuego los destrozaría. Se equivocó. La mañana trajo visitantes, pero no los que Margaret esperaba. Primero llegó Tom Red Feather,
el amigo más antiguo de Eli, un hombre tranquilo y de manos firmes, que echó un vistazo al granero quemado y se puso a trabajar sin decir palabra para limpiar los escombros. Luego llegaron los Henderson, del valle de al lado, luego los Homilies, luego familias que Margaret nunca había visto, vecinos que no sabía que existían. Todos ellos llegaron con herramientas, madera y una determinación inquebrantable. ¿Qué es esto?, le preguntó Margaret a Martha, que dirigía el tráfico como un general al mando de sus tropas. Esto, respondió Martha, es lo que hace la gente cuando uno de los suyos sufre. Caldwell puede ser dueño del banco, pero no es dueño de Silver Creek. Todavía no. Al mediodía había 20 personas trabajando en la propiedad. Al atardecer, la estructura de un nuevo granero estaba tomando forma. El sheriff Hartley llegó justo antes del atardecer, con expresión grave. ¿Puedo hablar con la señora Sinclair? Margaret lo llevó adentro, donde Eli estaba despierto y recostado en la cama, con el rostro pálido pero alerta. He interrogado a Dawson, dijo Hartley. Tiene testigos que afirman que estuvo toda la noche en la ciudad jugando a las cartas en el salón. Probablemente mienten, pero no puedo demostrarlo. Todavía no. Hartley se quitó el sombrero. Pero he estado investigando por mi cuenta los negocios de Caldwell. Hay algo que no cuadra en sus libros. Discrepancias en los registros de préstamos, cantidades que no coinciden, fechas que no cuadran. Eli frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si podemos demostrar que Caldwell ha estado alterando documentos, manipulando las condiciones de los préstamos después de firmarlos, eso es fraude, un delito federal. Lo perdería todo. ¿Cómo lo demostramos? Necesitaríamos ver los documentos originales, los que están guardados bajo llave en su banco. Hartley hizo una pausa. No estoy sugiriendo que nadie infrinja la ley. Solo digo que a veces las pruebas salen a la luz. Se marchó sin decir nada más. Margaret y Eli se quedaron sentados en silencio. Nos está dando permiso. Margaret dijo lentamente que fuéramos tras Caldwell. Nos está dando una pista. No es lo mismo, es suficiente. Se puso de pie con la mente acelerada. Caldwell tiene que tener copias en alguna parte o libros de contabilidad, algo que demuestre lo que realmente está haciendo. Margaret, no puedes. Puedo y lo haré. Se volvió hacia él. No puedes caminar, apenas puedes sentarte, pero no estoy destrozada. Y no le tengo miedo a Victor Caldwell. Quizás deberías tenerlo, pero yo tengo más miedo de perder a esta familia, de perderte a ti. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Vio cómo cambiaba la expresión de Eli. Vio algo crudo y desesperado destellar en sus ojos. Margaret, no. Ella retrocedió hacia la puerta. No digas nada. Ahora no. Déjame hacer esto. Déjame luchar por nosotros. Se fue antes de que él pudiera responder. Antes de que pudiera ver lo que había en su rostro. Antes de que pudiera perder el valor. Afuera, la comunidad seguía trabajando. El sol se estaba poniendo. Y en algún lugar, Victor Caldwell celebraba una victoria que en realidad no había ganado. Margaret enderezó los hombros. Había llegado a Montana con nada más que una carta y una esperanza. Ahora tenía algo por lo que valía la pena luchar, y que Dios ayudara a cualquiera que se interpusiera en su camino. El plan se fue concretando poco a poco durante los 3 días siguientes. Margaret nunca había infringido la ley en su vida. Nunca había robado ni un centavo. Nunca había mentido a nadie importante. Nunca había hecho nada de lo que su madre se hubiera avergonzado. Pero mientras estaba sentada en la cocina de Martha Brennan, escuchando al sheriff Hartley explicar lo que sabía sobre las actividades de Caldwell, se dio cuenta de que estaba a punto de cambiar eso. El banco cierra a las 4. 0, dijo Hartley. Caldwell se va con su empleado, un chico llamado Peter, y se queda hasta las 5 para cuadrar las cuentas. Después, el lugar queda vacío hasta la mañana siguiente. ¿Me cuenta esto porque quiere que entre a robar? Hartley no pestañeó. Se lo cuento porque yo no puedo hacerlo. Yo represento a la ley. Si pongo un pie en ese edificio sin una orden judicial, cualquier cosa que encuentre será inútil en un tribunal. Hizo una pausa. Pero si un ciudadano particular descubriera pruebas de fraude y me lo comunicara, entonces usted podría actuar. Entonces yo podría actuar. Margaret miró a Martha, que asintió lentamente. Iré contigo. La mujer mayor dijo, no, tienes demasiado que perder. Y tú no. Yo no tengo nada excepto aquello por lo que lucho. Eso me convierte en la persona adecuada para esto. Tom Red Feather,
que había permanecido en silencio en un rincón, finalmente habló. Necesitarás una distracción. Algo que mantenga a Caldwell ocupado mientras estás dentro. ¿Qué tipo de distracción? Tom sonrió con tristeza. Déjame eso a mí. Se pusieron en marcha esa noche. La luna estaba oculta tras las nubes y Silver Creek yacía tranquila bajo un manto de nieve fresca. Margaret caminaba por los callejones traseros con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todo el pueblo podía oírlo. Todavía llevaba las manos vendadas por el incendio, pero había recuperado suficiente movilidad como para agarrar las herramientas que Tom le había dado. Una fina pieza de metal para la cerradura, una pequeña linterna y un cuchillo que rezaba por no tener que usar. Llegó a la parte trasera del banco y se pegó a la pared. En algún lugar al otro lado del pueblo, Tom debía estar provocando un pequeño incendio en uno de los almacenes vacíos de Caldwell. Nada que pudiera hacer daño a nadie, solo el humo suficiente para llamar la atención. Esperó, contó los latidos de su corazón y rezó. Entonces lo oyó. Gritos lejanos, el sonido metálico de la campana de incendios. La distracción había funcionado. Margaret introdujo el metal en la cerradura y lo manipuló tal y como Tom le había enseñado. Le costó 3 intentos, con las manos temblorosas y el sudor golpeándole la frente a pesar del frío. Entonces, la cerradura se abrió con un clic. Estaba en la trastienda del banco, que era pequeña y estaba llena de escritorios, sillas, archivadores y una caja fuerte que no tenía tiempo ni habilidad para abrir. Los libros de contabilidad tenían que estar allí en alguna parte. Hartley había dicho que Caldwell llevaba 2 libros de contabilidad, uno para mostrar y otro con las cifras reales. Encontró el primer libro en el cajón del escritorio. Columnas ordenadas, entradas impecables, todo en su sitio. Este era el falso. El verdadero estaría escondido. Buscó en los archivadores. Nada. Debajo del escritorio, nada. Detrás del retrato de la pared, un pequeño compartimento. Y dentro, un libro encuadernado en cuero sin etiqueta. A Margaret le temblaban las manos al abrirlo. Las cifras no coincidían. Los tipos de interés de este libro eran el doble de los que figuraban en el libro de contabilidad oficial. Las cantidades de los pagos eran diferentes. Las fechas habían sido cambiadas. Y en los márgenes, con la letra de Caldwell, había notas, nombres de ganaderos a los que había apuntado, propiedades que pretendía embargar, una columna titulada Deuda Real, que era la mitad de lo que se había dicho a la gente que debía. Todo estaba allí, todo. Estaba tan absorta en las pruebas que no oyó que se abría la puerta detrás de ella. Vaya, vaya. La sangre de Margaret se heló. Victor Caldwell estaba en la puerta, con una pistola en la mano y una sonrisa en el rostro. Tenía la sensación de que alguien acabaría intentándolo, dijo. No esperaba que fuera la novia por correo. Margaret apretó el libro de contabilidad contra su pecho. Se acabó, Caldwell. El sheriff lo sabe todo. ¿Ah, sí? Caldwell se acercó. ¿Y qué sabe exactamente? Que dirijo un negocio estricto, que cobro las deudas que la gente debe legítimamente. Hizo un gesto con la pistola. Deja el libro. No. Algo brilló en sus ojos. Sorpresa, tal vez. O diversión. Eres valiente. Te lo reconozco. Estúpida, pero valiente. Amartilló la pistola. Déjalo, señorita Sinclair. No te lo volveré a pedir. La mente de Margaret se aceleró. Tenía segundos. Quizá menos. La pistola apuntaba a su pecho. La puerta estaba detrás de Caldwell. No había salida, salvo lanzarle la linterna a la cara. Caldwell se agachó, maldiciendo, y la pistola se disparó. El tiro salió desviado y rompió una ventana. Margaret no esperó. Corrió hacia la puerta. El libro de contabilidad seguía apretado contra su cuerpo y corrió. Corrió por callejones y calles secundarias, con los pulmones ardiendo y las piernas gritando. Oyó a Caldwell gritando detrás de ella. Oyó las botas golpeando el suelo helado. No miró atrás, solo corrió. Irrumpió en la oficina del sheriff 3 minutos más tarde, jadeando. Empujó el libro de contabilidad hacia Hartley como si fuera un arma. Prueba. Lo había conseguido. Todo. Él viene. La puerta se abrió de golpe detrás de ella. Caldwell estaba allí, con los ojos desorbitados y la pistola aún en la mano. Esa mujer es una ladrona, gruñó. Irrumpió en mi propiedad. Exijo. No exiges nada. Hartley dio un paso adelante, con la mano en su propia pistola. Baja el arma, Caldwell. Me ha robado.
Me ha traído pruebas de fraude. Fraude federal. La voz de Hartley era firme. Y tú acabas de disparar a una mujer desarmada. Tengo testigos, asintió con la cabeza hacia la ventana, donde se había reunido una multitud atraída por el disparo. Medio pueblo está mirando. ¿Quieres añadir intento de asesinato a tus cargos? Caldwell palideció. Por primera vez, Margaret vio miedo en sus ojos. Esto no ha terminado, siseó. Sí, lo está. Hartley hizo una señal a sus ayudantes. Lleváoslo. Arrastraron a Caldwell esposado, con sus protestas resonando en el aire frío de la noche. Margaret se quedó en medio de la oficina, temblando, con el libro de contabilidad aún apretado contra el pecho. Lo había conseguido. Realmente lo había conseguido. Entonces sus piernas cedieron y todo se volvió oscuro. Despertó en casa de Martha envuelta en mantas, con las manos quemadas vendadas de nuevo. La luz del día entraba por la ventana. Alguien le cogía la mano. «Estás despierta». Rose estaba sentada junto a la cama, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. El libro de contabilidad. Lo tiene el sheriff Hartley. Ya ha avisado al alguacil federal de Helena. Rose apretó la mano de Rose con fuerza. «Papá ha estado preguntando por ti». No paraba de preguntar hasta que Martha le prometió avisarle en cuanto te despertaras. Margaret intentó incorporarse. Le dolía todo el cuerpo. «¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?» «Toda la noche. El médico dice que te desmayaste por el agotamiento y por tus manos». Rose miró los vendajes. «Te las has vuelto a lastimar. Corriendo». No tenía otra opción. Rose se quedó callada un momento y luego dijo tan bajito que Margaret casi no la oyó. «Podrías haber muerto. Podría haber muerto. ¿Por qué? ¿Por qué te arriesgarías por nosotros? Apenas nos conoces». Margaret miró a esa chica feroz, obstinada y herida. La chica que se había visto obligada a crecer demasiado rápido, que había cargado con su familia sobre sus hombros de 10 años, que había resentido a Margaret desde el momento en que llegó. «Porque eso es lo que hace la familia», dijo Margaret. «Luchan los unos por los otros, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele». Los labios de Rose temblaron. «Nosotros no somos tu familia. Tú lo eres para mí». Algo se rompió en la expresión de Rose. El muro que había construido con tanto cuidado, ladrillo a ladrillo, se derrumbó de golpe. Se lanzó hacia adelante, rodeó a Margaret con los brazos y rompió a llorar. «Lo siento», dijo entre sollozos. «Siento haber sido tan mala. No quería. Tenía miedo. Pensé que si te dejaba entrar, volvería a perder a mamá». «Lo sé, cariño. Lo sé». Margaret la abrazó con fuerza y le acarició el pelo. «No pasa nada. Estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte». Permanecieron así durante mucho tiempo. Dos personas destrozadas abrazándose. Cuando Rose finalmente se apartó y se secó los ojos, dijo algo que hizo que a Margaret se le parara el corazón. «¿Puedo llamarte mamá?» A Margaret se le cerró la garganta. No podía hablar. Solo asintió con la cabeza. Rose sonrió. Sonrió de verdad por primera vez desde que Margaret la conocía y se levantó. «Le diré a papá que estás despierta. Está volviendo locos a todos». Se marchó y Margaret se quedó sola con sus lágrimas. Mamá. La había llamado mamá. Se llevó las manos a la cara y lloró. Ellie llegó una hora más tarde, cojeando con una muleta que Tom le había fabricado, con el rostro pálido y demacrado por la preocupación. En cuanto la vio, algo en su expresión se quebró. «No vuelvas a hacerme pasar por algo así», dijo con voz áspera. «Lo siento». «No». Cruzó la habitación con 3 pasos dolorosos y se sentó pesadamente en el borde de la cama. «No tienes por qué disculparte. No por salvarnos, no por arriesgarlo todo». Le tomó la mano, con cuidado por los vendajes. «Pero tienes que prometerme algo». «¿Qué?» «La próxima vez que decidas enfrentarte a un banquero corrupto con nada más que una linterna y tu terquedad, dímelo primero para que pueda convencerte de que no lo hagas». A pesar de todo, ella se rió. «No puedo prometerlo. Me lo imaginaba». Levantó su mano hasta sus labios y le besó los nudillos con la delicadeza de un susurro. «Margaret Sinclair, eres la mujer más irritante, valiente e imposible que he conocido jamás. ¿Eso es un cumplido?» «Es la verdad». Se quedó callado un momento, trazando círculos con el pulgar en el dorso de su mano. «He estado pensando mucho, tumbado en la cama sin poder hacer nada, mientras tú luchabas mis batallas por mí. Nuestras batallas. Nuestras batallas». Él asintió.
Y me di cuenta de algo. Levantó la vista y la miró a los ojos. Te pedí que vinieras aquí para ser la madre de mis hijas. No te pedí que fueras nada para mí. Pensé que no estaría bien, que Sarah solo llevaba 2 años muerta y pedir más sería una traición. El corazón de Margaret latía con fuerza en su pecho. Eli, déjame terminar, por favor. Él respiró hondo. Estas últimas semanas, viéndote con las niñas, viéndote luchar por esta familia, viéndote correr hacia un granero en llamas para salvarme, me di cuenta de que estaba equivocado. Sarah no querría que estuviera solo para siempre. Querría que encontrara a alguien que pudiera amar a las niñas como ella lo hacía. ¿Quién podría amar esta tierra? ¿Quién podría amar? Titubeó. ¿Quién podría amarme? Margaret no podía respirar. No soy poeta, Margaret. No se me dan bien las palabras. Trabajo con las manos y no sé decir cosas bonitas. Le apretó los dedos, pero sé esto. Te quiero. No sé cuándo ocurrió ni cómo. Solo sé que cuando pensé que podías estar herida, cuando Rose vino corriendo a decirme que te habías desmayado, no podía respirar. El mundo se detuvo. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Margaret. Eli, sé que es demasiado pronto. Sé que apenas nos conocemos, pero también sé que a veces, cuando algo es lo correcto, lo sientes en tus huesos, en tu sangre. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja. Era de Sarah. Antes de morir, me dijo que quería que se la quedara quien quiera que fuera el siguiente. Entonces no lo entendí. Ahora creo que sí. Abrió la caja. Dentro había un sencillo anillo de oro desgastado por el paso del tiempo. Margaret Sinclair, dijo con voz quebrada, ¿quieres casarte conmigo? No porque necesite a alguien que críe a mis hijas, no porque necesite ayuda en el rancho, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Margaret miró fijamente el anillo y a este hombre que había perdido tanto y aún tenía el valor de volver a amar. Sí, susurró. Ellie parpadeó. Sí, sí, hombre terco e imposible. Sí, me casaré contigo, él la besó. Fue un beso torpe y extraño. Ambos lloraban, sin importarles nada. Cuando finalmente se separaron, él apoyó la frente contra la de ella. Debo advertirte, murmuró. Las niñas están detrás de la puerta. Han estado escuchando todo el tiempo. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Lily entró primero con los brazos extendidos, seguida de Violet, que agarraba su muñeca de trapo, y luego Rose, que se esforzaba por parecer digna y fracasaba por completo. Dijo que sí, gritó Rose. Te dije que diría que sí, mamá. Lily se abalanzó sobre Margaret y de repente la cama se llenó de niños. Todos hablaban a la vez, todos lloraban, todas intentaban alcanzarla. Margaret las reunió a su alrededor, respirando el aroma del jabón, la nieve y algo indefiniblemente suyo. Su familia, sus niñas. Las quiero, les susurró al oído. A todas ustedes, muchísimo. Violet, que apenas había dicho 10 palabras desde que Margaret había llegado, levantó la vista con sus solemnes ojos marrones. Les hice algo, dijo en voz baja. Le tendió un trozo de papel doblado en 4. Margaret lo tomó y lo abrió con cuidado. Era un dibujo hecho con lápices de colores. Una casa con humo saliendo de la chimenea, montañas al fondo, y delante de la casa, 5 figuras cogidas de la mano, un hombre alto, una mujer con un vestido azul y 3 niñas pequeñas. En la parte inferior, con letras torcidas, Violet había escrito, «Nuestra familia». Margaret apretó el dibujo contra su corazón y lloró. Las semanas siguientes fueron una vorágine de actividad. Caldwell fue trasladado a Helena encadenado. El alguacil federal encontró pruebas de fraude que se remontaban a años atrás. Docenas de ganaderos estafados, cientos de documentos falsificados. El juicio duraría meses, pero el resultado era seguro. Victor Caldwell nunca volvería a hacer daño a nadie. El dinero que había robado fue devuelto a sus legítimos propietarios. La deuda de Eli, la deuda real, no la inflada, fue pagada con los fondos recuperados de las cuentas de Caldwell. El rancho se salvó y en una luminosa mañana de marzo, con la nieve aún en el suelo, pero con la cálida luz del sol en sus rostros, Margaret Sinclair se convirtió en Margaret Thornton. Todo el pueblo acudió. Los Alley y los Henderson, los comerciantes de Silver Creek, los ganaderos que habían reconstruido el granero de Ely con sus propias manos. Martha Brennan estaba al frente, secándose los ojos con un pañuelo. Tom Red Feather se apoyaba contra la pared,
sonriendo con su tranquila sonrisa. Rose acompañó a Margaret por el pasillo, con la barbilla alta y los ojos brillantes. Violet llevaba una cesta de flores de invierno. Lily, que no entendía muy bien lo que estaba pasando, no dejaba de gritar «¡Mamá!» a intervalos aleatorios, haciendo reír a todo el mundo. Y Eli estaba de pie ante el altar, todavía apoyado en su muleta, todavía pálido tras semanas de convalecencia, pero mirando a Margaret como si fuera la única persona en el mundo. Yo, Margaret, acepto a Elijah. Las palabras fluyeron sobre ella como el agua, como la luz del sol, como volver a casa. Cuando Eli la besó, la sala estalló en vítores. Lily aplaudió. Rose silbó entre dientes. Violet sonrió tanto que su rostro se transformó por completo, y Margaret pensó, esto es lo que estaba buscando. No un marido, ni seguridad, sino esta familia desordenada, imperfecta y hermosa, este hogar. Esa noche, después de que la celebración hubiera terminado y los invitados se hubieran ido a casa, Margaret se quedó en el porche de la casa de los Thornton, su casa ahora, y observó cómo salían las estrellas. Eli se unió a ella y la rodeó con el brazo por la cintura. «¿En qué piensas?», le preguntó. «Pensaba en la carta, la que me enviaste». Ella se inclinó hacia él. «Escribiste que necesitabas a alguien que te ayudara con las niñas, alguien dispuesto a trabajar duro, alguien que no esperara romance». «Sí, escribí eso. Te equivocaste». «¿Sabes?», él se rió entre dientes. «Me he equivocado en muchas cosas, pero esta vez me alegro de que tú te hayas equivocado». Ella se volvió hacia él y le acarició la barbilla con sus manos aún en proceso de curación. «Vine aquí sin esperar nada. Encontré todo». «Margaret Thornton», murmuró él, probando el nombre. «Me gusta cómo suena». «A mí también». La besó bajo las estrellas, lento y dulcemente. Y Margaret supo con absoluta certeza que cada camino difícil, cada noche solitaria, cada momento de duda y miedo, la había llevado hasta aquí, hasta este hombre, estos niños, esta vida. Había venido al oeste en busca de un lugar al que pertenecer. Había encontrado mucho más. Dentro de la casa, Lily empezó a llorar buscando a su mamá. Margaret sonrió contra los labios de Eli. El deber llama. Siempre lo hace. Entraron juntos, cogidos de la mano, y Margaret cogió a Lily en brazos. «Estoy aquí, cariño. Mamá está aquí». Y por primera vez en su vida, esas palabras le parecieron ciertas. La primavera llegó lentamente a Montana, como llegan todas las cosas preciosas. Margaret se despertó una mañana con un sonido que no había oído en meses, el canto de los pájaros. Se quedó quieta en la cama que ahora compartía con Eli, escuchando la melodía que entraba por la ventana, y sintió que algo se aflojaba en su pecho. Algo que había estado tenso desde el día en que bajó de ese tren en medio de una tormenta de nieve. A su lado, Eli se movió. Le rodeó la cintura con el brazo y la atrajo hacia él. «Estás despierta», murmuró contra su cabello, escuchando a los pájaros. Significa que por fin está dejando de nevar». Ella se giró entre sus brazos para mirarlo. Incluso después de 3 meses de matrimonio, verlo a primera hora de la mañana todavía le hacía saltar el corazón. Las canas de su cabello, las arrugas alrededor de sus ojos, la forma en que la miraba como si fuera algo milagroso. «¿Qué?», preguntó él, con una sonrisa en los labios. «Nada, solo estoy feliz». Le besó la frente. «Bien, te mereces ser feliz». Un estruendo en la planta baja los hizo saltar a ambos. «Lily». La voz de Rose resonó. «Deja eso, mamá. Lily está intentando comerse el jabón otra vez». Margaret se rió y echó hacia atrás las sábanas. «El deber llama. Siempre lo hace». Eli asintió, pero también sonreía. Abajo reinaba el caos. Lily había encontrado el jabón y lo estaba mordisqueando con determinación. Rose intentaba quitárselo mientras Violet observaba desde la cuchara, con la mano detenida a medio camino de la boca, con un raro destello de diversión en los ojos. «Lily Grace Thornton», dijo Margaret con su mejor voz de madre. «No se come el jabón». Lily levantó la vista, sonrió con su sonrisa de dientes separados y dijo, «Mamá, qué rico. No es rico. Dámelo». Lily apretó el jabón con más fuerza. «Es mío». «Todo es suyo», murmuró Rose. «El jabón, mis cintas, las botas de papá». «Ella también», dijo Margaret, finalmente quitándole el jabón a Lily de las manos. «Todo es suyo porque está descubriendo el mundo. Está descubriendo cómo volverme loca». Margaret ocultó su sonrisa. Hace 3 meses, Rose habría dicho algo así con veneno en su voz. Ahora,
Era solo la exasperación normal de una hermana mayor que se ocupa de una niña pequeña. Progreso. Eli bajó las escaleras completamente vestido, moviéndose con facilidad ahora que su pierna se había curado. Cogió a Lily en brazos y la lanzó al aire, haciéndola gritar de alegría. La pequeña traviesa de papá, dijo, atrapándola. ¿Qué has hecho ahora? Intentó comerse el jabón, dijo Violet en voz baja. Últimamente ha estado hablando más. No mucho, pero más. Cada palabra era como un regalo. El jabón no es para comer, pequeña. Insistió Lily. Definitivamente no estaba bueno. Margaret los observaba, a su marido, a sus hijas, y volvió a sentir esa sensación de alivio en el pecho. Esto era lo que había venido a buscar. No el cuento de hadas, ni las novelas románticas. Solo esto. Mañanas normales, caos, risas, pertenencia. El nuevo granero estaba terminado, ahora más resistente que el antiguo, gracias a la ayuda de los vecinos, que se habían convertido en amigos. Los caballos que sobrevivieron al incendio habían pasado el invierno allí, y el rancho se estaba reconstruyendo poco a poco. Tardarían años en recuperarse por completo, pero tenían tiempo. Se tenían los unos a los otros. Esa tarde, Martha Brennan vino de visita, trayendo pan fresco y los últimos cotilleos del pueblo. Se había convertido en una parte importante de la vida de Margaret, en parte figura materna, en parte cómplice, en parte amiga. El juicio de Caldwell comienza el mes que viene, dijo Martha, acomodándose en una silla junto al fuego. Se dice que está tratando de negociar una sentencia más leve, alegando que no sabía lo que hacían sus empleados. Margaret resopló. Eso es ridículo. Por supuesto que lo es, pero los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Los ojos de Martha brillaron. Hablando de hombres desesperados, ¿cómo le va al tuyo? Eli ya no está desesperado. No, supongo que no. Martha la observó durante un momento. Pareces diferente, ¿sabes? Desde la primera vez que te vi. ¿Cómo diferente? Tranquila, como si por fin hubieras dejado de huir. Margaret bajó la mirada hacia sus manos. Las cicatrices de las quemaduras se habían desvanecido hasta convertirse en líneas plateadas apenas visibles, a menos que supieras dónde mirar. Como todo lo demás había sobrevivido, se habían convertido en parte de ella, en lugar de definirla. No sabía que estaba huyendo hasta que paré, admitió. La mayoría de la gente no lo sabe. Martha se inclinó hacia adelante. ¿Puedo contarte algo? Algo que nunca le he contado a nadie. Margaret asintió. Hace 30 años, yo era como tú. Vine al oeste como novia por correo, joven, asustada, desesperada por algo mejor. Su voz se suavizó. Mi marido no era un buen hombre, no como Eli. Bebía, tenía mal genio. Algunas noches me quedaba despierta preguntándome si llegaría a la mañana siguiente. A Margaret se le encogió el corazón. Martha, no te cuento esto para que me compadezcas. Te lo cuento porque quiero que entiendas algo. Extendió la mano y tomó la de Margaret. Sobreviví. Le sobreviví. Y luego construí una vida real según mis propios términos. No la que esperaba, pero mejor. Apretó los dedos de Margaret. Viniste aquí buscando seguridad y, en cambio, encontraste el amor. No lo des nunca por sentado. No lo haré. Martha sonrió y soltó su mano. Bien. Ahora, cuéntame sobre Rose. ¿Sigue siendo una Helen? Margaret se rió. Cada día menos. Rose era la que más había cambiado en los meses transcurridos desde el arresto de Caldwell. El muro que había construido a su alrededor se había derrumbado poco a poco, revelando a la niña que había debajo, todavía obstinada, todavía feroz, pero ahora más suave, más dispuesta a pedir ayuda, más dispuesta a dejarse querer. Había empezado a llamar a Margaret mamá constantemente. Cada vez que lo decía, el corazón de Margaret se llenaba un poco más. Y luego estaba el dibujo. Violet lo había hecho al día siguiente de la boda, pero Margaret no lo había encontrado hasta semanas más tarde, escondido dentro de su Biblia como un secreto. 5 figuras cogidas de la mano delante de una casa igual que la primera. Pero esta vez había una sexta figura, diminuta, apenas visible, acurrucada en los brazos de Margaret. Cuando le preguntó a Violet por ello, la niña se limitó a encogerse de hombros y dijo, «Lo soñé». Margaret no le había dado mucha importancia en ese momento. Los niños soñaban todo tipo de cosas. Pero ahora, de pie en su cocina 3 meses después, con la mano apoyada en el estómago, pensó en ese dibujo y sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Margaret,
Eli apareció en la puerta. ¿Estás bien? Llevas ahí de pie 10 minutos. Se volvió hacia él. Su marido, el padre de sus hijos, el hombre que le había dado todo lo que nunca supo que quería. Tengo que decirte algo. Su rostro palideció. ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada en absoluto. Respiró hondo. Estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Ellie la miró fijamente. Durante un terrible instante, pensó que quizá estuviera enfadado. Era demasiado pronto. Aún se estaban recuperando de tener otra boca que alimentar. Cruzó la habitación en 3 pasos y la abrazó. ¿Estás segura? Su voz era áspera y quebrada. El médico lo ha confirmado esta mañana. Quería esperar hasta estar segura antes de que él la besara profunda y apasionadamente, con todo lo que no podía expresar con palabras. Cuando se apartó, tenía lágrimas en las mejillas. Margaret, susurró. Un bebé, nuestro bebé. Se rió, un sonido que era mitad sollozo. Nunca pensé que después de Sarah, no pensé que volvería a hacerlo. Yo tampoco. Ella le acarició la cara con las manos. Pero aquí estamos, repitió él. Apoyó la frente contra la de ella. Te quiero. ¿Te lo he dicho hoy? Todavía no. Te quiero tanto que me da miedo. A mí también me da miedo. Ella sonrió entre lágrimas. Pero he aprendido que las mejores cosas suelen dar miedo. Se quedaron allí, en la cocina, abrazados, llorando y riendo, hasta que el sonido de unos piececitos bajando las escaleras a toda velocidad rompió el momento. Mamá, papá, irrumpió Rose, seguida de Violet y Lily. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloráis? Ellie se secó los ojos y se volvió hacia sus hijas. Sus hijas, pensó Margaret, y pronto también las suyas legalmente. Habían iniciado los trámites de adopción el mes anterior. Chicas, dijo Ellie con voz entrecortada, vuestra madre y yo tenemos algo que deciros. Rose abrió mucho los ojos. ¿Qué tipo de cosa? Margaret se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. Incluso Lily, consciente de la importancia del momento, se había quedado callada en brazos de Violet. ¿Sabéis que sois las mejores hermanas del mundo? Rose entrecerró los ojos. ¿Qué está pasando? Bueno, dijo Margaret, dentro de unos 7 meses tendréis la oportunidad de demostrarlo, porque vais a tener un nuevo hermanito o hermanita. Silencio. Entonces Rose explotó. ¿Un bebé? ¿Un bebé de verdad? Vamos a tener un bebé. Se giró hacia Violet. Vi, ¿has oído eso? Un bebé. Los ojos de Violet se agrandaron. Lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. La sonrisa más grande que Margaret le había visto jamás. Lo sabía, susurró. Margaret parpadeó. ¿Qué? Lo soñé. ¿Recuerdas el dibujo? Violet miró a Margaret con esos solemnes ojos marrones que lo veían todo. Soñé que había un bebé. No sabía cuándo, pero lo sabía. Margaret la abrazó. Eres especial, Violet Thornton. Bebé, dijo Lily confundida. Acarició el vientre de Margaret. Hay un bebé ahí dentro. Sí, cariño, hay un bebé ahí dentro. Lily lo pensó por un momento. Luego sonrió. Es mío. Todos se rieron y la cocina se llenó de ruido, alegría y todo el hermoso caos de la familia. Esa noche, después de que las niñas se acostaran, Margaret se sentó en el porche envuelta en una colcha, contemplando las estrellas que salían. La nieve ya casi había desaparecido. En su lugar, podía ver los primeros brotes de hierba verde asomando entre el barro y los capullos formándose en los árboles. Nueva vida por todas partes. Ellie se unió a ella, sentándose en la silla junto a ella. Penny, ¿en qué piensas? Ella sonrió. Estaba pensando en la mujer que bajó de ese tren hace 6 meses. Lo asustada que estaba, lo sola que estaba. Ya no está sola. No, ya no lo está. Margaret le tomó la mano. ¿Sabes qué es lo extraño? Toda mi vida busqué seguridad, protección. Eso era lo que creía que necesitaba. Un lugar donde no pudiera pasar nada malo. Y ahora sé que no es así como funciona. Las cosas malas pasan. Incendios, tormentas, hombres malvados que intentan quitarte lo que no es suyo. Le apretó los dedos. Pero también pasan cosas buenas. Amor, familia, gente que aparece cuando la necesitas. Se volvió para mirarlo. Dejé de buscar seguridad. Empecé a buscar algo por lo que valiera la pena luchar. Y lo encontré. Ella llevó su mano a sus labios. Eres lo mejor que me ha pasado nunca, Margaret Thornton. Igualmente, señor Thornton. Se sentaron en un cómodo silencio, contemplando las estrellas que giraban sobre sus cabezas.
He estado pensando, dijo Eli finalmente, en la primavera, en lo que vendrá después. ¿Qué pasa con eso? Quiero hacer algo por el pueblo, por todas las personas que nos ayudaron cuando Caldwell hizo una pausa. Hay mujeres como tú que están solas, desesperadas, respondiendo cartas de extraños porque es la única oportunidad que tienen. Margaret se volvió hacia él. ¿Qué sugieres? La antigua propiedad de Miller, la que Caldwell iba a embargar antes de que el alguacil lo detuviera. La señora Miller no puede trabajar sola, pero no quiere venderla. Él la miró a los ojos. Hablé con ella. Está dispuesta a dejarnos usar parte de la tierra. Construir algo allí. ¿Construir qué? Un lugar para mujeres que necesitan un sitio a donde ir. Un lugar seguro mientras deciden qué hacer a continuación. Su voz se volvió áspera. Sé que no lo arreglará todo. Sé que hay más Caldwells por ahí, más mujeres que reciben cartas de hombres que no les desean nada bueno. Pero si pudiéramos ayudar aunque fuera a unas pocas, Margaret lo miró fijamente. A este hombre obstinado, callado, imposible, que había perdido tanto y aún quería dar más. Sí, dijo. Sí, lo haremos, lo construiremos. Volvió a llorar. Había llorado más en los últimos 6 meses que en todo el resto de su vida, pero no le importaba. Lo llamaremos la casa de Sarah, por tu esposa, por todas las mujeres que merecían algo mejor. Eli contuvo el aliento. Margaret protegió esta tierra hasta su último aliento. Te hizo prometer que cuidarías de las niñas. Margaret le acarició la cara. Así es como la honramos. No olvidándola, sino llevando adelante su legado, asegurándonos de que otras mujeres tengan lo que ella quería para sus hijas. Un lugar seguro, un verdadero hogar. Él la besó, largo y lentamente, y Margaret sintió que la última pieza rota de su corazón encajaba en su lugar. Pasaron los siguientes meses planificando. El bebé crecía dentro de Margaret, haciéndola sentir mal por las mañanas y hambrienta por las tardes. Las niñas se turnaban para hablarle a su vientre, contándole a sus futuros hermanos historias sobre el rancho, sobre los caballos, sobre la ma que había venido de lejos y se había quedado para siempre. Rose se nombró protectora oficial de la comodidad de Margaret, llevándole té y mentas extra y mirando con malicia a cualquiera que hiciera demasiado ruido cuando Margaret descansaba. Violet empezó a hacer más dibujos del bebé, de la casa y del jardín que estaban plantando fuera. Y Lily, que no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero sabía que era importante, insistía en besar el vientre de Margaret todas las noches antes de acostarse. «Bebé, duerme bien», le decía solemnemente. «Lily, díselo al bebé». Tom Red Feather venía todas las semanas para ayudar con la construcción de la propiedad de los Miller. Martha coordinaba a las voluntarias del pueblo, en su mayoría mujeres que entendían por qué era importante. El sheriff Hartley donó madera de los bienes incautados a Caldwell, una pequeña justicia que parecía adecuada. Y poco a poco, la casa de Sarah fue tomando forma. El verano llegó con fuerza, caluroso, brillante y lleno de promesas. Margaret, ahora con 7 meses de embarazo, y sin poder verse los pies, supervisaba desde una mecedora mientras otros hacían el trabajo pesado. Odiaba sentirse inútil, pero Eli se mantuvo firme. «Ya has luchado lo suficiente», le dijo. «Deja que otros tomen el relevo. Estoy embarazada, no me estoy muriendo. Llevas a nuestro hijo. Ese es el trabajo más importante que hay». No podía discutir eso. El bebé nació en agosto, en una noche tan calurosa que las ventanas tuvieron que permanecer abiertas para captar cualquier soplo de brisa. Martha hizo de comadrona, con Ellie paseándose por el pasillo y las niñas acurrucadas en lo alto de las escaleras, negándose a dormir hasta que oyeran el llanto. Era un niño. Margaret lo sostuvo en sus brazos, agotada y eufórica, y le contó los dedos de las manos y los pies. Todos estaban ahí, todos perfectos. Tenía el pelo oscuro de Eli y los ojos verdes de ella. Y cuando abrió la boca para llorar, Rose gritó tan fuerte que despertó a medio valle. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Eli, sentándose en el borde de la cama y extendiendo un dedo para que el bebé lo agarrara. Margaret miró a su hijo. Ante este milagro, nunca había esperado este regalo que no sabía que quería. «Samuel», dijo, «como mi padre». Eli sonrió. «Samuel Thornton, me gusta. Samuel James Thornton». Margaret lo corrigió. «James por el tuyo». Sus ojos se iluminaron. «La familia Margaret», dijo simplemente. «Eso es lo que es, lo antiguo y lo nuevo entrelazados». Se inclinó y la besó,
Luego besó la frente de Samuel. Bienvenido al mundo, pequeño, le murmuró. Tienes muchas hermanas que te han estado esperando. Como si fuera una señal, la puerta se abrió de golpe y 3 niñas entraron corriendo, incapaces de esperar ni un segundo más. Déjame verlo, exigió Rose. Silencio, susurró Violet. El bebé está durmiendo. Es mío, declaró Lily, extendiendo sus manos hacia Samuel. Margaret se rió, aunque le dolía. Es de todos, pero tenéis que ser cuidadosas. Ayudó a Lily a tocar la diminuta mano de Samuel. Los ojos de la niña se abrieron con asombro. Es suave, susurró. Suave como un bebé. Muy suave y muy nuevo. Tenemos que cuidarlo todos juntos. Rose se inclinó y estudió a su nuevo hermano con ojos críticos. Luego asintió satisfecha. Servirá, anunció. Un gran elogio, dijo Ellie con sequedad. Lo digo en serio, parece fuerte. Tiene ojos de espina. Rose miró a Margaret. ¿Y tu barbilla? Está bien. Las barbillas de los Thornton son débiles. Disculpa, dijo Eli. Todos se rieron y la habitación se llenó del sonido de la familia. Una familia desordenada, imperfecta y hermosa. La casa de Sarah abrió sus puertas en octubre, cuando las hojas se volvían doradas y los primeros indicios del invierno se colaban en el aire. Margaret estaba de pie en la entrada, con Samuel en brazos. Eli estaba a su lado. Las chicas se colocaron en fila, de mayor a menor, y observaron cómo la primera residente cruzaba la puerta. Se llamaba Catherine. Tenía 19 años, venía de Pensilvania y había respondido a una carta de un hombre que resultó estar casado. Había llegado a Montana sin nada. Se encontró desamparada y alguien le habló de la casa de la Puerta Verde, donde las mujeres podían quedarse hasta que se recuperaran. Gracias, le susurró a Margaret con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias por estar aquí. Margaret pensó en su propia llegada, en el andén vacío, en la ventisca, en el miedo a haber cometido el peor error de su vida. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para pedir ayuda, le dijo. Esa es la parte más difícil. Durante los meses siguientes llegaron más mujeres. Algunas se quedaron unos días, otras unas semanas. Unas pocas echaron raíces en Silver Creek, encontraron trabajo, encontraron una comunidad, encontraron el tipo de vida que habían estado buscando todo el tiempo. Margaret ayudó en lo que pudo entre cuidar de Samuel, gestionar el rancho y amar a su familia. No era suficiente. Nunca sería suficiente. No mientras las mujeres siguieran siendo atraídas al oeste con falsas promesas. Pero era algo. Y algo que había aprendido era cómo comenzaba el cambio. El invierno volvió, esta vez más suave. O tal vez solo lo parecía porque Margaret no lo afrontaba sola. En Nochebuena, toda la familia se reunió en la cocina de los Thornton. Margaret y Eli, el pequeño Samuel en su cuna, Martha junto al fuego, Tom en un rincón. El sheriff Hartley se pasó con regalos para los niños. La casa olía a pino y canela, y los villancicos flotaban en el aire. Margaret se quedó junto a la ventana, contemplando cómo la nieve caía sobre la tierra que ahora llamaba su hogar. Habían cambiado tantas cosas en un año. Había llegado como una extraña, desesperada y asustada. Ahora era esposa, madre y un pilar de la comunidad. Tenía un marido que quería a sus hijos, que la necesitaba, y amigos que la apoyaban. Tenía todo lo que nunca había sabido que quería. Rose apareció a su lado con una taza de sidra en la mano. ¿En qué piensas, mamá? ¿Mamá? Incluso ahora, esa palabra hacía que el corazón de Margaret se hinchara. Estaba pensando en lo afortunada que soy. Rose resopló. La suerte no tenía nada que ver. Luchaste por ello. Todos lo hicimos. Margaret miró a su hija mayor. Feroz, obstinada, creciendo demasiado rápido, y sin embargo, permitiéndose por fin volver a ser una niña. ¿Cuándo te hiciste tan sabia? Siempre he sido sabia. Nadie me escuchaba. Rose sonrió. Ahora tienen que hacerlo. Margaret se rió y la abrazó. Al otro lado de la habitación, Eli la miró. Sonrió con esa rara sonrisa plena que aún le cortaba la respiración. En la cuna, Samuel se movió. Lily abandonó inmediatamente sus juguetes para ver cómo estaba, su tarea favorita desde que había nacido. Violet se sentó junto al fuego con su cuaderno de dibujo, dibujando algo que Margaret no podía ver. Margaret pensó, esto es lo que estaba buscando. No una casa, ni seguridad, ni siquiera amor. Exactamente. Conexión, un propósito, un lugar donde yo importe, un lugar al que pertenezca.
Había venido al oeste en tren con una carta y una plegaria. Había encontrado una familia, un hogar y una razón para quedarse. Afuera, la nieve seguía cayendo suave y constante, cubriendo la tierra de blanco. Dentro, el fuego crepitaba, los niños reían y Margaret Thornton abrazaba a su familia. Había llegado como una extraña, perdida, buscando algo que no sabía nombrar. Se había quedado porque finalmente lo había encontrado. No era un novio, ni un rescate, ni un cuento de hadas. Solo amor imperfecto, difícil y absolutamente real. Y eso al final era más que suficiente. Lo era todo.